El comunismo es un sistema criminal y empobrecedor que está azotando fuertemente a toda Latinoamérica y es por eso que decidí hacer este video, para que conozcamos todas las mentiras y verdades a medias de los gobiernos comunistas. Iniciemos. Número 1. Nicolás Maduro, Venezuela. Nicolás Maduro se convirtió en uno de los presidentes de izquierda en Latinoamérica más crueles y autoritarios del mundo, debido a toda la suciedad que rodea su gobierno desde hace más de 10 años. El opresor se sentó en el poder, imponiendo una dictadura tiránica, en donde se practican torturas, secuestros y abusos por parte del régimen hacia el pueblo venezolano. Asimismo trajo consigo el peor índice de pobreza y miseria en la historia de Venezuela. Y lo peor es que sus amigos socialistas lo saben, lo callan y lo apoyan solo para defender un sistema que se ha demostrado que no sirve. Por lo que está pasando ahora, es que me di a la tarea de investigar y esto fue lo que encontré sobre las atrocidades de Nicolás Maduro. Las fuentes las dejo en la descripción del video. Capítulo 1. El empobrecimiento y la miseria del pueblo venezolano. Maduro nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas y se interesó en la política desde joven, militando en la Liga Socialista, para después unirse al movimiento bolivariano revolucionario 200, el cual fue creado por Hugo Chávez. Desde ese momento, Maduro y Chávez no se separarían más. En ese escenario, que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Una vez que falleció el impresentable de Chávez, Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela de manera oficial el 19 de abril de 2013, para después ser reelegido por segunda vez en 2018, y después de casi 25 años de chavismo. Venezuela pasó de ser uno de los países petroleros más prósperos del mundo, compitiendo con Estados Unidos y Arabia Saudita, a ser desgraciadamente una de las naciones más pobres de América Latina y el mundo. La decisión de apropiarse de las empresas extranjeras y cerrar las fronteras para luego echarle la culpa al supuesto bloqueo del imperialismo yanqui, como pasa en Cuba y cualquier país socialista, llevó a la desestabilización de la economía y las relaciones internacionales con otros países, cayendo en el desabastecimiento y creación de empleos. Joe Biden miente sobre nuestros países. Exprimieron a nuestro país al máximo para destrozarlo. Ya convertido en un dictador, prometió al pueblo venezolano la construcción de un modelo económico basado en la justicia y la igualdad, lo que solo fue una mentira tras otra. Un ejemplo de esto fue que, en enero de 2014 afirmó en cadena nacional, que la pobreza extrema se había reducido en el periodo de 2013. Y yo puedo anunciar hoy que en el año 2013 mantenemos la tendencia de baja de la pobreza en Venezuela. La realidad es que la inflación llegó a 56.1%, la más alta de Latinoamérica y el mundo en ese momento, dejando en graves condiciones a millones de venezolanos, solo en su primer año de mandato. Entre el 2014 y 2015 unos 318.238 hogares pasaron a la pobreza y se alcanzó una cifra total de 2.434.035. Para ver la gravedad, hay que decir que desde el 2006, no se había registrado en el país una cifra de carencia de estas dimensiones. Los venezolanos fueron golpeados por una enorme inflación y sumado a esto, una severa escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, situación que desde ese tiempo ya empezaba a generar un creciente descontento entre la población. Ya para 2023, un estudio realizado por Un Venezuela reveló que 7 de cada 10 venezolanos actualmente viven en la pobreza extrema. Esta plataforma independiente de la sociedad civil venezolana realizó un completo análisis en el que se constata que del 2022 al 2023 se sumaron más de 400.000 pobres, de los cuales 14.2 millones tienen necesidad crítica y los 4.2 millones restantes presentaron necesidades severas. Un dato importantísimo es que, en el ranking de pobreza en 2023, Venezuela quedó en el segundo lugar de la lista y solo fue superada por Zimbabue, que se llevó el primer lugar de la lista del índice de miseria.
El informe descubrió que el retroceso experimentado por Venezuela es uno de los mayores en materia de salud, educación y nivel de ingresos, en donde solo Siria, Libia y Yemen, 3 países con conflictos prolongados, han perdido más puestos en esta lista. La tiranía de Nicolás Maduro acabó con las capacidades productivas del país, generando una gran dependencia de las importaciones y acrecentando una enorme red de corrupción asociada al proceso alimentario. Por ejemplo, en 2016 y 2017 se aseguró el control del sistema alimentario nacional como estrategia y política de Estado, en donde todas las funciones alimentarias del país están bajo control militar. En 2017, la inflación anual cerró en 2.616% según la Asamblea Nacional, lo cual destrozó el poder adquisitivo de los trabajadores, dejando sin comida, literalmente, a las familias más pobres, hasta el punto que más del 80% de la población actualmente es incapaz de satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación, por lo cual el hambre ha llevado a muchas personas a los basureros, mientras que el estado nutricional de niños y adultos es crítico y evidente. Luego de haber sido uno de los países en donde, durante varios años los ingresos económicos fueron los más altos de nuestra historia por venta de petróleo, hoy la vida de los venezolanos está en caída libre, y el principal responsable de esta paupérrima situación pretende seguir aferrado al poder, aumentando el hambre y la represión. Capítulo 2. Represión y tortura al pueblo venezolano. Uno de los años más difíciles para los venezolanos fue el 2019, donde se pudo ver el proceder de las autoridades en contra de mucha gente. La Amnistía Internacional dio un informe de aquel año, en donde las fuerzas de seguridad venezolanas fueron las artífices de ejecuciones de personas, detenciones arbitrarias y abuso de fuerza en contra de menores de edad, quienes habían protestado en contra del gobierno. La tiranía no dejó ni un momento de ejercer miedo y crueles castigos hacia las personas que buscaban un cambio, cansadas de la miseria y la violencia de todos los días. El país sufre de una escasez de alimentos, medicinas y elementos básicos, de lo cual no se puede hablar nada, porque de inmediato te caen fuertes represiones políticas que han obligado a casi más de 8 millones de personas a abandonar su hogar y tratar de salvarse de este socialismo chavista. El castigo más grave es el de las torturas contra presos, que ya forman parte del día a día en Venezuela, de lo cual ninguno de sus aliados nacionales e internacionales dicen una palabra, convenientemente. Desde que Maduro se sentó en la silla presidencial en 2013 hasta 2023, según el informe de la ONG Provea, se han registrado un total de 43.003 víctimas de abusos a la integridad personal, de los cuales 1.652 fueron casos de tortura, de acuerdo con su informe anual presentado este año. Más de 10 años durante los cuales no solo el país está sufriendo la peor crisis social, económica y política, sino también padece una ausencia total de los derechos humanos. La verdad es que la tortura se ha convertido en un ejercicio normalizado y sistemático que se da a diario en la mayoría de las prisiones y centros de detención contra presos comunes y personas privadas de libertad, que fueron perseguidas políticamente. A nivel internacional se dejó ver claramente la persecución política que ha ejercido el régimen de Nicolás Maduro, muy en especial contra sus opositores, poniéndolos bajo arresto por distintas causas, así como el hostigamiento y amenazas a cualquier persona que no esté de acuerdo con sus políticas socialistas. Así como lo dijo la semana pasada, si no votabas por el 28 de julio. El destino de Venezuela en el siglo XXI depende de nuestra victoria el 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida. Ejemplo de esto es cuando en manos de la policía perdió la vida el concejal opositor Fernando Albán tras ser cruelmente torturado, según las denuncias efectuadas por sus familiares y por organizaciones internacionales. Otro caso fue el asesinato del capitán Rafael Acosta, cuya noticia dio la vuelta al mundo y confirmó que Maduro abusa de sus malos tratos contra los militares, todo con el fin de acabar con cualquier protesta o rebelión, así como llegar a atemorizar a familiares, compañeros y cualquiera del círculo cercano a la víctima. Esta investigación dio seguimiento a lo que ya alguna vez dijo Michelle Bachelet, quien es una alta comisionada de derechos humanos de la ONU, y señaló que en las cárceles de Maduro se aplica corriente eléctrica, se asfixia con bolsas de plástico, se realizan simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida.
entre otras más. Se ha confirmado que la Dirección General de Contrainteligencia Militar, a los presos políticos los encapuchan y los suben en un jeep a toda velocidad para desorientarlos, golpeándose en el trayecto, para finalmente encerrarlos en sótanos muy profundos, donde se tienen que bañar con un vaso de agua y no les llega sol ni aire natural. Es en Boleíta Norte, un distrito de Caracas, donde se asegura hay 116 víctimas de torturas, militares detenidos por conspiración, terrorismo y traición a la patria, obviamente muchas de estas acusaciones inventadas. Por todo esto, el pueblo venezolano salió a las calles ahora para gritar que basta ya de esta dictadura tiránica y que quieren libertad. Número 2. Salvador Allende, Chile. Gran admirador del genocida Stalin, Salvador Allende gobernó Chile de 1970 a 1973 y bajo el cobijo y subsidio del comunismo soviético, más la ayuda de batallones terroristas como el cubano, al llegar a la presidencia impuso a sangre y balas una tiranía en donde el crimen político de la mano de sus guerrillas era de todos los días. Amedrentaba a la prensa libre y a la libertad de expresión, metió a la cárcel a sus opositores, se dedicó a confiscar masivamente todas las empresas e inmuebles, promovió el adoctrinamiento marxista en las aulas de niños, todo esto sin detallar las hambrunas y el desabasto que sufría el pueblo. En 1973, los chilenos hundidos en una pobreza total, pedían a gritos a los soldados que no fueran unos cobardes y que sacaran a Allende del poder. Como esas acciones hay muchas que los zurdos intenta borrar de las memorias de la historia. La izquierda siempre es muy buena para cambiar la realidad, son muy hábiles para despertar emociones y hacer que la gente crea que tienen la verdad. Un ejemplo es la táctica que utilizan en Chile, con los acontecimientos de Salvador Allende y Augusto Pinochet, que comienza con hacer que todo el mundo se olvide de la miseria que padecía el pueblo chileno antes de que Pinochet llegara al poder. El relato falso y sin argumentos que han creado es que Augusto Pinochet era un dictador de horror y Allende un mártir, como si Pinochet un día despertó y de la nada hubiera decidido establecer una dictadura y tomar el poder porque así le nació de los blanquillos. Lo que oculta la izquierda son todas esas marchas que hacían las madres porque no tenían alimentos para dar de comer a sus hijos. Tampoco hablan de las largas filas que hacían los chilenos para conseguir alimentos de la canasta básica, y claro que quieren esconder la inflación y la escasez que rodeaba a Chile en esos años. Otro asunto que por nada quieren que sepas es que la Cámara de Diputados declaró inconstitucional el gobierno de Allende. Parece increíble cómo la izquierda ha logrado que la gente olvide todo esto y romantice a Allende como gran idealista. En 1970, en pleno proceso electoral, Allende es candidato presidencial por la Unidad Popular, que era una alianza de partidos de izquierda formada en octubre de 1969. La coalición estaba constituida por el Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Radical, el Movimiento de Acción Unitaria, el Partido Socialdemócrata y la Acción Popular Independiente, unos nombrecitos de terror. Antes de eso ya había sido candidato para la presidencia en 3 ocasiones en las que no logró el triunfo. En las elecciones de 1970 Salvador Allende compite con Jorge Alessandri, candidato de la derecha y de los empresarios apoyado por el Partido Nacional y la Democracia Radical, y con Radomiro Tomic, respaldado por la Democracia Cristiana. Los resultados de las elecciones fueron Allende 36.2%, Alessandri 34.9% y Tomic 27.8%. Entonces, como ningún candidato consiguió mayoría, es más, la diferencia entre Allende y el candidato de la derecha fue mínima, menos de 39.000 votos, le tocó al Congreso decidir. Para convertirse en presidente se necesitaba el voto de 101 congresistas, Allende lo consiguió gracias al apoyo de la Democracia Cristiana, los cuales traicionaron a su candidato que era Tomic. Decidieron darle los votos, pero no sin antes hacer que Allende firmara el Estatuto de Garantías Constitucionales en el que se comprometía a garantizar el respeto de las libertades civiles, las elecciones, la libertad de expresión y la Constitución, de lo cual más tarde, Allende reconocería que firmó este documento solo como una maniobra táctica. Si se dan cuenta, que le hicieran firmar este estatuto en el que se comprometía a respetar la Constitución, es una muestra de la desconfianza que ya existía. Desde antes de que iniciara a gobernar, incluso hasta los que lo apoyaron, lo veían como un peligro potencial.
Salvador Allende no era como la izquierda lo pinta, llamándole el gobierno del pueblo. La verdad es que tenía un apoyo muy minoritario y desde siempre fue considerado por la mayoría como una persona peligrosa. El gobierno de Allende se basaba en las prácticas marxistas-leninistas. El propósito era que toda la economía fuera manejada por el Partido Comunista. El ministro de Economía de Allende, Pedro Buscovic Bravo, tenía como fin convertir a Chile en una economía socialista, por supuesto con el consentimiento del jefe. En una rueda de prensa, Buscovic Bravo anunció así su programa de gobierno. La finalidad de nuestra maniobra, que se conseguirá a través de la abolición de la propiedad privada, será la destrucción de las bases económicas del imperialismo y de la clase dominante. Lo que era comunismo puro y duro, y ya sabemos quién más ha aplicado este modelo de economía. Las reformas fundamentales fueron la estatización de las empresas industriales, comercios y el sistema bancario, la nacionalización de los principales recursos como la gran minería del cobre, salitre, carbón, hierro y acero, la ampliación de la reforma agraria, la congelación de los precios de los bienes de la canasta básica y el aumento, vía decreto, de los salarios, solo que este aumento sería solo un cuento. Todo lo anterior era en sí la idea de aumentar la demanda agregada mediante gasto estatal, lo que se financió vía emisión monetaria causando una terrible inflación, lo cual pasa en todos los países que quieren aplicar artificialmente esto. Y claro que el plan de Allende no se aplicó a cabo pacíficamente, debido a que no hay forma de quitarle a la gente sus propiedades de manera pacífica. Un ejemplo fue la reforma agraria que estuvo principalmente en manos de paramilitares, quienes por la fuerza saqueaban y quitaban las propiedades no solo a grandes hacendados, sino principalmente a personas humildes que quedaron en la calle sin nada. Este era el llamado gobierno del pueblo. Salvador Allende llevó a cabo la estatización del sistema bancario, evadiendo al Congreso, el cual se negaba a aprobarle sus decisiones inconstitucionales, así que para 1972, tenía casi completo control de la banca en Chile. El Estado controlaba el 85% del crédito bancario en moneda nacional y del 95% en moneda extranjera. Para expropiar a las empresas hizo lo mismo. Como el Congreso no le aprobaba sus ideas inconstitucionales, gobernaba por decreto. Y como siempre ha ocurrido donde se llevan a cabo medidas estatistas, el resultado de esta dictadura en tan solo 3 años de gobierno comunista fue la pobreza total. El Estado impuso precios máximos, pero como ya muchos sabemos lo que sucede cuando se decreta el control de precios, la inflación era bestial. Para 1973 lo común en Chile era ver filas gigantescas de gente intentando conseguir alimentos básicos. Los datos oficiales del gobierno sobre la inflación era del 300%, pero el aumento real de los precios fue más del 600%. Por ejemplo, antes que Allende llegara al poder, un par de zapatos costaba 150 escudos. Al final de su gobierno, ese mismo par de zapatos salía a 3.000 escudos. Y lo mismo sucedía con los bienes de la canasta básica. Un pollo costaba 80 escudos y 3 años después valía 1.500. Pero no debemos olvidar que Chile en esos 3 años de terror vivía la escasez y el desabastecimiento. Las mujeres hacían las llamadas marchas de las ollas vacías y salían con sus hijos a protestar porque no tenían comida que darles. Los rateros del gobierno quitaban a grandes empresarios y al pueblo humilde por igual. La Cámara de Diputados declaró inconstitucional el gobierno de Allende por las continuas y sistemáticas violaciones a la Carta Magna. Por eso la gran mayoría de los chilenos pedían que alguien sacara a Allende del poder. Y los militares respondieron a esos ruegos. La gente de Chile debe agradecer que ese gobierno comunista no duró mucho y se pudo derrocar a tiempo, porque iban directo a convertirse en Cuba o Venezuela. Los comunistas se llenan la boca hablando de la intervención de la CIA contra el gobierno de Allende, que en realidad existió, pero se callan escondiendo el apoyo monetario que recibió de la ex Unión Soviética y la KGB, para llevar a cabo su gobierno comunista, así que la intervención extranjera de una parte existió como respuesta de la otra. No había pasado mucho tiempo cuando su gobierno se volvió una dictadura. Como ya explicamos, las expropiaciones se intensificaron y el poder judicial no actuó, ya que Allende solo cumplía los fallos judiciales si estos eran favorables a la revolución, de lo contrario hacía caso omiso. Otra cosa que quieren silenciar es que el gobierno de la UP tenía un brazo armado, que era el MIR, un movimiento de izquierda revolucionario,
quien siempre actuó al margen y fuera de la ley, pero contaba con todo el apoyo del gobierno, por lo que muchos carabineros fueron asesinados. Propietarios y opositores sufrieron las consecuencias de la dictadura que comenzaba a instaurarse. La gente de Chile estaba cansada. El martes 11 de septiembre de 1973, justo antes de la toma del Palacio de la Moneda por los militares, Salvador Allende pronunció su último discurso al pueblo chileno a través de Radio Magallanes. Luego se produjeron ataques de artillería, el bombardeo y el asalto de infantería a la Moneda. Para esto, Allende había rechazado la oferta de ser exiliado junto con su familia, opción que sí aceptó el socialista Carlos Altamirano Orrego. Entonces, según el testimonio de uno de sus médicos, Patricio Gijón, que regresó para buscar su mascarilla antigás, fue testigo de cómo Salvador Allende se disparaba en la barbilla. La versión oficial de la Junta Militar de que se había tratado de un suicidio fue descartada inicialmente por los allendistas e izquierdistas, quienes se inclinaban por un homicidio a manos de los militares. Pero en la década de 2010, tanto el Servicio Médico Legal como la Corte Suprema de Chile confirmaron y determinaron oficialmente que la causa de muerte del expresidente socialista fue suicidio. Y así acaba otra historia de comunismo, no hay manera que termine bien. Número 3. Fidel Castro, Cuba. De seguro muchas veces has escuchado a la izquierda defender con uñas y dientes al dictador Fidel Castro y su gran régimen socialista, con el que ayudó al pueblo cubano a salir del yugo de los estadounidenses. Pero lo que no te dicen estos zurdos es que Cuba es uno de los países con más miseria del mundo, mientras la familia Castro vive como grandes jeques, gracias a las mentiras y promesas incumplidas de Fidel. La izquierda y los amantes del sistema comunista quieren blanquear el represivo y sangriento régimen castrista, en donde no existe la libertad y ha dejado miles de cubanos muertos. El antes y el después. Antes de la Revolución Cubana, antes que Castro tomara el poder, había una Cuba en pleno cambio hacia el progreso y la modernidad. En 1958, siendo un territorio pequeño, con apenas 6.5 millones de habitantes, la isla se encontraba entre las primeras 30 economías del mundo. En el segundo gobierno de Fulgencio Batista, que comprendió desde 1952 a 1959, el PBI per cápita era igual al de Italia y un 100% mayor al de España. Además que el peso cubano tuvo un valor idéntico al dólar desde 1915 hasta el año en que Batista fue derrocado. Según la Organización Internacional del Trabajo, el salario promedio antes de la bendita revolución era el octavo más alto del mundo y el salario de la industria agrícola era más alto que en muchos países de Europa. En comparación con el resto de los países de Latinoamérica, Cuba era el segundo país con menor mortalidad infantil, era el segundo con los más bajos índices de analfabetismo, era el país con más automóviles por habitante, el pueblo con más electrodomésticos y con más kilómetros de líneas férreas. Es decir, antes de Fidel, Cuba era uno de los países más desarrollados de América Latina y mostraba índices socioeconómicos superiores a los de muchas regiones de Estados Unidos y de Europa. Ahora veamos el después. Castro prometió a su pueblo el 16 de febrero de 1959 que Cuba se convertiría en una potencia, compromiso que repitió en 1962. Tengo la seguridad de que, en el curso de breves años, elevaremos el estándar de vida del cubano, superior al de Estados Unidos y Rusia. La verdad es que en toda la historia latinoamericana, ningún país se ha empobrecido de una manera tan atroz y por mucho tiempo como Cuba en las manos de la revolución castrista. Jurando y perjurando la independencia del sometimiento de los gringos, convirtió a la isla en una cárcel en donde el dinero no alcanza para comer. La mayor fuente de ingresos de Cuba son las remesas de los exiliados, mayoría que vive en Estados Unidos, que aportan más de 1.000 millones anuales. Hay una amenazante restricción hacia la libertad de expresión. Desde la revolución, hay un estancamiento económico, los niños no comen, cada vez hay menos escuelas, y las que se mantienen, solo adoctrinan a los jóvenes en el comunismo y socialismo. Con la revolución empezó una dictadura del terror, al hermano cubano no le está permitido vivir conforme a sus convicciones, y los que lo han intentado han acabado muy mal. Lo que tienen en Cuba es un sistema socialista que ha elevado una clase política que usa cualquier método que tenga a su alcance para perpetuarse, sacar de en medio a cualquier competencia y acabar con el que se oponga o esté en su contra. El supuesto bloqueo económico.
Como su nombre lo indica, el bloqueo consiste en impedir que un territorio pueda comerciar con el resto del mundo, tomando medidas militares que aseguren la obstrucción de todo tipo de relaciones con cualquier otro país, bloqueando las fronteras, puertos y aeropuertos para que la nación castigada no tenga conexión con el exterior y su economía se vea afectada. Dejando claro que es un bloqueo económico, hay que revelar que la revolución castrista se apoderó de propiedades y empresas de los estadounidenses que vivían dentro de Cuba, y fueron expulsados de la isla sin alguna compensación monetaria, todo esto debido a la estatización de las empresas extranjeras, así como la nacionalización de los bancos de Estados Unidos en territorio cubano, junto con más de 100 industrias azucareras. Por lo que en febrero de 1962, el presidente John F. Kennedy decidió aplicar a Cuba lo que se conoce como un embargo total en respuesta a la apropiación de empresas extranjeras por parte de Fidel. Este embargo únicamente prohibía el intercambio comercial entre Estados Unidos y Cuba, y nunca se trató de un bloqueo. Es más, el país cubano comercializa productos de Canadá, China, España, México, Alemania y una lista larguísima de naciones. Lo que los socialistas quieren ocultar es que el problema no es el falso bloqueo, sino es el régimen cubano que maneja toda la economía y la maneja mal. Solo por mencionar algunos datos, la inflación es de 30%, la gasolina aumentó un 400%, la leche es un producto de lujo y la carne es inalcanzable para la gran mayoría. En solo 3 años el dólar pasó de 25 a 325 pesos cubanos. Así que no es culpa del imperialismo yanqui como quieren darte a saber. Las 12 mentiras de Fidel Castro que destruyeron a Cuba. Mentira número 1. No me interesa el dinero, ni el poder, solo quiero servir a mi pueblo de la mejor manera. En todo momento de su vida se mantuvo afirmando que no era dueño de ninguna fortuna, que no tenía ni un solo dólar. Pero, según la revista Forbes, Fidel Castro dejó una herencia que casi alcanzaba los $1.000 millones. Mentira número 2. Solo puedo decirles que no soy comunista ni tampoco el movimiento. Pero no tenemos que decir que somos anticomunistas por agradar al extranjero. En realidad Castro era un desvergonzado mentiroso patológico y en esa ocasión negó enfáticamente que el comunismo tuviera algo que ver con él, aunque más tarde, en el programa de televisión La Universidad Popular, en diciembre de 1961 declaró que era marxista-leninista y lo sería hasta el último día de su vida. Esta mentira la dijo para ganar tiempo, pues las condiciones aún no le eran propicias al inicio del régimen para declararse comunista. There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Mentira número 3. Habrá libertad para los que hablan a favor nuestro, y para los que hablan en contra nuestra y nos critican. La verdad es que impidió toda libre expresión del pensamiento que no estuviera conforme con su tiránico régimen. Desapareció a todo aquel que se atrevió a criticar el proceso revolucionario, forzándolos a abandonar el país bajo amenaza, metiéndolos a prisión o definitivamente fusilándolos. Mentira número 4. Hoy, no hay más torturas, ni presos políticos, ni asesinatos, ni terror. Hoy solo hay más que alegría. Con las estadísticas de los últimos 60 años en las manos, podemos decir que hay 7.700 muertes documentadas, más de 475.000 presos políticos han sido encarcelados, más de 96.000 han fallecido en el estrecho de la Florida tratando de escapar. Más de 15.000 cubanos muertos en guerras internacionales de solidaridad como la invasión de Bahía de Cochinos, la insurrección del Escambray y todas las acciones guerrilleras en América Latina. Además, durante muchos años la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha denunciado las torturas de los presos políticos cubanos, donde se ha llegado a constatar que a muchos presos les inyectan el virus del SIDA, si su familia dice o reclama algo. Mentira número 5. Deseamos establecer en Cuba una verdadera democracia, sin trazo alguno de fascismo, peronismo o comunismo. Estamos en contra de toda clase de totalitarismo. Como ya sabemos, estableció un estado totalitario donde no hay partidos políticos, hay alguna clase de elecciones,
pero no hay rivales, además acabó con las instituciones religiosas, y censuró y embargó las empresas dedicadas a la prensa, radio y televisión. Así fue como reprimió al pueblo, llevándolos a la miseria, creando escasez de alimentos, empujando a las mujeres a prostituirse para vivir y dar de comer a sus hijos. Lo bueno es que estaba en contra del totalitarismo. Mentira número 6. Tenemos los mejores hospitales y médicos del mundo entero. Cuba puede sentirse segura. Castro se cansó de asegurar que el sistema de salud cubano, que él había creado, era el mejor del mundo. La verdad es que al día de hoy, los cubanos no tienen ni los medicamentos básicos, carecen de hospitales con buena infraestructura y máquinas especializadas, así como de personal médico capacitado. Pues la mayoría de estos profesionales solo atienden al turismo o son exportados como mercancías al extranjero. Mentira número 7. El que dice libertad de prensa, dice libertad de reunión y derecho a elegir libremente, no solo al presidente, sino los trabajadores a elegir a sus dirigentes. Todos esos derechos, de los que hablaba en ese momento, le fueron arrebatados al pueblo cubano por el absolutismo castrista. El 15 de diciembre de 1959 se inició el proceso de las purgas, persecución y encarcelamiento de más del 50% de los líderes sindicales, la gran mayoría miembros del movimiento 26 de julio, quien habían sido elegidos democráticamente, y así destruyó el movimiento sindical y acabó con los derechos conquistados por los obreros. Mentira número 8. ¿Armas para qué? ¿Para luchar contra quién? El gobierno revolucionario tiene el apoyo de todo el pueblo. Les quitó las armas a todo el pueblo cubano, abolió su derecho a poseer y portar armas, que siempre ha sido una gran protección contra la tiranía, todo esto, con el fin de controlarlos y mantenerse en el poder. Al final lo consiguió y hasta la fecha los cubanos no pueden defenderse del régimen solo con piedras y palos. Mentira número 9. Nosotros hemos dicho que convertiremos a Cuba en el país más próspero de América. Hemos dicho que el pueblo de Cuba alcanzará el nivel de vida más alto que ningún país del mundo. Desgraciadamente no fue así. En 1999 el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas informó que Cuba estaba en el penúltimo lugar de pobreza entre los países de América Latina. Solo un país latinoamericano era más pobre que Cuba, y era Haití. De seguro muchas veces has escuchado a la izquierda defender con uñas y dientes al dictador Fidel Castro y su gran régimen socialista, con el que ayudó al pueblo cubano a salir del yugo de los estadounidenses. Pero lo que no te dicen estos zurdos es que Cuba es uno de los países con más miseria del mundo, mientras la familia Castro vive como grandes jeques. Un dato muy importante es que, desde 1961 hasta 1990, Cuba recibió un promedio de $4.000 millones al año en subsidios de la Unión Soviética y del 2000 al 2014, el subsidio de Venezuela ha sido estimado en $105.000 millones. Durante todo este tiempo, los recursos para la edificación de viviendas, el transporte público y las calles y carreteras brillan por su ausencia, y el nivel de vida cubano disminuyó notablemente. El régimen tiránico se repartió el dinero para unos cuantos, llevándose el pedazo de pastel más grande Fidel Castro y familia. Mentira número 10. Nunca hemos prohibido las salidas legales, los cubanos son libres de salir y regresar del país. Es bien sabido que se ha negado desde siempre el derecho de los cubanos a viajar libremente. Este es otro de los muchos derechos que les han quitado. Los cubanos no pueden salir o entrar legalmente del país sin la aprobación del régimen. Los cubanos que desean salir pierden sus pertenencias y hogares. Hay muchas evidencias que los que no logran escapar o son deportados a Cuba, están marcados y sufren persecución y en numerosos casos son enviados a prisión. El régimen de Fidel ha sido el mayor inconveniente de que las familias cubanas no estén juntas. Hay, literalmente, miles de familias cubanas separadas por el gobierno, como en Alemania, pero sin muro. Mentira número 11. Y nuestro país conoció cosas tan dolorosas como ver niñas de 14 y 15 años en los prostíbulos, corrompidas por los oligarcas, sencillamente para que se divirtieran los turistas yanquis. La realidad es que la prostitución de menores antes de Fidel Castro era extremadamente rara. El número de menores víctimas de esta explotación
ha aumentado de manera constante. Es abominable que el régimen, debido a sus problemas económicos y por la cantidad de dinero que genera este comercio, lo permite para atraer más turistas. Desgraciadamente Cuba se ha convertido en un imán para los turistas sexuales y pedos, y los pequeños son víctimas de este tipo de explotación. Para un gobierno que se enorgullece de proteger y educar a los niños, la existencia de este tipo de servicios los deja en una clara evidencia. Mentira número 12. Nosotros estamos haciendo unos colegios maravillosos para el pueblo, colegios para los cubanos mucho mejores, y es lo que estamos haciendo. La verdad es que en las aulas de clases solo hay un objetivo y es implantar las ideas socialistas, adoctrinamiento puro y duro. Los llamados logros educativos del régimen castrista han terminado en un rotundo fracaso después de más de 60 años y las estadísticas hablan más que 1000 palabras. En 1958, con una población de 5.63 millones, habían 8.436 escuelas primarias, pero en el 2016, con una población de 11.2 millones, según la Oficina Nacional de Estadística e Información, existen 6.863, lo que habla de que actualmente hay menos escuelas primarias urbanas y rurales que en 1958. Esto fue lo que no te cuentan en la escuela.